versículo 15. Voy a darle lectura. Ahí, disculpen, ¿alguien viene por primera vez? ¿Alguien nos está visitando el día de hoy? ¿Nadie? Bueno, 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15, ¿ya lo tenemos? Le voy a dar lectura y vamos a orar. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo. ¿A qué vino al mundo, hermano? Para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice el apóstol Pablo. Y también nosotros somos pecadores. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú nos has dado el entendimiento, mi Señor, y ahora sabemos a qué veniste al mundo. Hoy se está predicando un evangelio pervertido, Señor, un evangelio falso, a un Jesucristo que no es el de la Biblia, a un espíritu que no es el de la Biblia, Señor. Hoy se está predicando que tú veniste a hacer ricos a la gente, a sanar toda enfermedad y que nadie se va a enfermar nunca, y eso es mentira, Señor. Hoy podemos ver a través de tu palabra que tú veniste a salvarnos, Señor, de nuestros pecados, porque íbamos directo a la condenación. Te damos las gracias, Señor. Te pedimos en esta noche, Padre, que hables a nuestras vidas, que nos sigas edificando, llevando a la madurez, a la estatura de varón perfecto, Señor. Padre, yo ruego por tu iglesia, Señor, y por todas las almas que están en este lugar, para que ninguno endurezca su corazón, Señor, sino que todos recibamos la palabra y podamos dar fruto para vida eterna, Señor. Padre, en esta hora también te pedimos por nuestro hermano Francisco, por su esposa, la hermana Guillermina, y por su hija, Señor. Sabemos que tú tienes el control, mi Señor. Tú dices que nada pasa, Padre, que no sea tu voluntad, y que a los que te amamos, mi Señor, todas las cosas nos ayudan a bien. Pero también dice tu palabra, Padre, que oremos unos por otros, Señor. Y en esta hora, Padre, oramos por nuestros hermanos, Señor, y te pedimos que tú les fortalezcas en estos momentos tan difíciles, Padre, que tú les fortalezcas en su fe, que ellos puedan dar testimonio, Padre, de quién es su Dios, y te rogamos por su salud, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Ahí se está un poquito alterando el sonido, pero sí se escucha bien, ¿verdad? ¿Qué tema iniciamos hace 15 días, hermanos? ¿A qué vino Jesucristo al mundo, verdad? Ese es el tema general. Y hace una semana nuestro hermano Rodolfo nos compartió que él vino a salvar a los perdidos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué la importancia de este tema, hermano? Porque hoy en día no se está predicando el verdadero evangelio de Cristo. Dice Pablo que muchos predican otro evangelio, a otro Jesús y a otro espíritu. ¿Sí lo ha leído? Y la gente, hermano, la gente no discierne. La gente no sabe discernir del verdadero evangelio de Cristo a un falso evangelio, no lo sabe discernir. Yo no sé cuánta gente esté aquí, si hay gente todavía aquí que le hicieron hacer una oración para recibir a Cristo y le prometieron que sus problemas se le iban a terminar. Quiero decirle que le engañaron. A Cristo no se le recibe por hacer una oración. A Cristo se le recibe por creer y saber quién es Él, por saber que Él murió por nuestros pecados, que Él es Dios, que Él es el Señor, el único Salvador, el único camino al Padre. ¿Cuántos dicen amén? Por venir ante Él y decirle: sé mi Señor, gobierna mi vida. Yo desde este momento voy a sujetarme a tu palabra, Señor. Gobierna mi vida. De esa manera es como Cristo viene a nuestra vida, hermano. ¿Cuántos dicen amén? No es una oración mágica. Ahora, si te prometieron que Cristo te iba a arreglar tu vida, te engañaron. Cristo vino a darte vida eterna. Vino a salvarnos. ¿Por qué? Por nuestro pecado estábamos, ¿cómo estábamos? Condenados, muertos. Y ese es el tema del día de hoy, hermano. Quiero que vaya usted a Juan 10:10. Y quiero que veamos este tema. Él vino a darnos vida, hermano. Hay gente, hermano, que se congrega en algún lugar, ya hasta sirve en ese lugar, sea cualquier religión, sea hasta la iglesia cristiana, y están muertos, hermano. Están muertos y ellos creen ser parte del pueblo de Dios, creen que conocen a Dios, creen que adoran a Dios, y ni siquiera saben que Jesucristo vino a darnos vida, porque estábamos, ¿cómo estábamos? Muertos, hermano. Mire, ¿qué dice Juan 10:10? ¿Ya lo tiene? El ladrón no viene sino para hurtar y matar y ¿qué? Y destruir.
Yo he venido para que tengan ¿qué? A ver, ¿sí queda claro para qué vino Jesucristo? ¿Para qué vino Jesucristo? Para que tengamos vida. ¿Y para que la tengamos cómo, hermano? En abundancia. Aquí hay dos aplicaciones. Él vino para darme vida, vida eterna, vida espiritual y también una vida ¿qué? En abundancia. Miren, esta es la verdadera prosperidad que da Dios. No son los bienes terrenales. Dios nos ha enriquecido, hermano, con la fe, con la sabiduría de Dios, con la paz de Dios, con el amor de Dios, con el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la verdadera bendición de Dios, hermano. No, dice Jesucristo que la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Hay gente que cree, ella piensa que si estuviera mejor económicamente viviría más feliz. No, mi hermano, lo que hace falta es Cristo. ¿Qué hace falta en la vida de la persona? Cuando Cristo está en la vida de una persona, hermano, esa persona ya no tiene amargura, no tiene miedos, no tiene angustias, depresiones, ya tiene la paz de Cristo, tiene el amor de Cristo, tiene el Espíritu Santo, tiene poder de Dios. Y esa gente, ¿cómo está ante Dios? Está bendecida, hermano. ¿Cómo está? Bendecida. Pero el tema de hoy, hermano, es que vino a darnos ¿qué? Vida. Amós 5:4. Amós 5:4. ¿Por qué tenemos que buscar al Señor? Vamos a verlo, y aquí está claro. Si usted encuentra Daniel, adelante de Daniel, por ahí ya puede encontrar Amós. Pasa usted Oseas, luego Joel, y enseguida está Amós. O si está en Mateo, váyase hacia atrás, igual ahí lo va a encontrar rápidamente. Amós 5:4. ¿Ya lo tiene? Pero así dice quién, hermano. Jehová. ¿A quién le dice? A la casa de Israel. ¿Qué le dice Jehová a su pueblo? Buscadme y viviréis. A ver, dile que está a tu lado, ¿por qué tienes que buscar al Señor? ¿Para qué tienes que buscar? ¿O para qué vienes a buscar al Señor? Tú vas a encontrar mucha gente que viene a la iglesia porque no tiene trabajo y le dijeron, ve a Cristo y Él te da un buen trabajo. Y vienen a la iglesia porque les prometieron un trabajo. Otros les prometen, lo dejó su esposa, ve a la iglesia y Cristo te trae a tu esposa. A eso vino Cristo. Miren, hermano, yo he escuchado gente que va a los reclusorios y ¿saben qué les prometen a la gente que está adentro? Ven a Cristo y te saca de la cárcel. Y gente que ahí es asesina y que le dieron 40 años ahí de prisión. ¿Y usted cree que va a venir Cristo y va a sacar a un asesino de la calle así? Ahora, ¿sí lo puede hacer? Sí lo puede hacer, pero no vino a eso Cristo, hermano. Y no nos mandó a predicar así el evangelio. No nos mandó a dar promesas que no estamos seguros si Él lo va a hacer o no lo va a hacer o lo quiere hacer. Porque sí lo puede hacer, pero falta que Él quiera hacerlo. Él actúa conforme a sus propósitos. ¿Cuántos dicen amén? Efesios 2:1. Efesios 2:1. Este tema, hermano, es para que tanto aprendamos a qué predicar, hermano, y cómo predicar, y también sepamos a qué venimos a la iglesia, hermano. Que tengamos motivos correctos de por qué venimos a la iglesia. Cristo vino a darnos palabras de qué, mi hermano, de vida eterna, hermano. Y mire, hoy ya no se predica esa palabra de vida eterna, hoy se predican otras cosas. ¿Qué dice Efesios 2:1? Y Él, Jesucristo, nuestro Señor, ¿qué nos dio, hermano? ¿Qué nos dio? Vida a vosotros. Cuando estábamos, ¿cómo estábamos? Muertos. Para los que vienen por primera vez, hay dos tipos de muerte. Hay una muerte que es física y hay una muerte que es espiritual. A ver, otra vez, para los que tienen poco tiempo de venir o no entienden la palabra de Dios, ¿cuántos tipos de muerte hay? Hay dos tipos de muerte, la muerte física y la muerte ¿qué? Espiritual. La muerte física sí la conocemos, es cuando alguien deja de respirar, ya no respira, ya no se mueve. Esa muerte ¿qué es? Física. Bueno, ¿qué sucedió en esa persona que murió físicamente? Se separó su parte espiritual, su alma se salió de su cuerpo y murió el cuerpo. ¿Cuántos entendieron hasta ahí? Ahora, ¿qué es la muerte espiritual? Es una persona separada de Dios. A ver, dile que está a tu lado. Alguien que está separado de Dios está muerto espiritualmente.
¿Sí le dijiste al que está a tu lado? Díselo, mira, tú te asombrarías que hay gente aquí, hermano, que se congrega o pertenecía a una religión y ni siquiera saben lo que es la muerte espiritual. La muerte espiritual consiste en alguien que está separado ¿de quién? De Dios. Ahora, ¿cuándo el hombre fue separado de Dios? Cuando pecó. Cuando Dios creó al hombre, a Adán y a Eva, tenían comunión con Dios. Estaban juntos. Dios venía y platicaba con ellos. Pero Dios le dio un mandamiento a Adán y a Eva y les dijo, los puso en un huerto y les dijo, mira, de todo árbol puedes comer, pero de este árbol de la ciencia del bien y del mal no vas a comer. El día que tú me desobedezcas y comas de este árbol, de cierto morirás. A ver, ¿qué les dijo Dios a Adán y a Eva? Que el día que le desobedecieran iban a morir. Si tú lees las escrituras, Eva comió la fruta y Adán también comió la fruta, y tú ves que murieron físicamente. Entonces, ¿qué muerte sufrieron? La muerte espiritual. Fueron echados de la presencia de Dios. Ahora, dice la escritura que por ese pecado de Adán, la muerte entró al mundo. Y por cuanto todos hemos pecado, a ver, ¿cuántos? Todos estamos muertos. ¿Cómo estábamos? Muertos espiritualmente. Físicamente, mientras estamos respirando, estamos vivos, pero espiritualmente, ¿cómo estábamos? Muertos. ¿Hasta aquí sí está quedando claro? Miren, vamos a verlo en Romanos 5:12. Gloria a Dios. Romanos 5:12. ¿Sabe usted cuánta gente ha muerto en su religión, hermano? Ha muerto. Ha pasado ahí 30, 40, 50 años en su religión, rezando, sirviendo en su iglesia, y estaba muerta espiritualmente. Yo tenía una abuelita y tengo una tía. Yo desde niño, hermano, si vivían en su iglesia, son muy religiosos allá en los pueblitos. A las 5 de la mañana están en la misa, y ahora que vine a Cristo pude ver que estaban muertas, separadas de Dios. Si alguien no sabe cómo saber si alguien está separado de Dios, mira, alguien que no te sabe hablar de la palabra de Dios, que no conoce la palabra, no te puede hablar de la palabra, no conoce a Dios, no te puede hablar de Dios, y sigue viviendo en pecado, está muerto espiritualmente. ¿Cómo saber que alguien está muerto espiritualmente? Alguien que practica el pecado, alguien que es vicioso, borracho, adúltero, fornicario, ratero, mentiroso. Esa persona está muerta espiritualmente. Está separada ¿de quién? De Dios. Alguien que no te puede hablar de Dios, que no te puede hablar de la palabra de Dios, está muerta ¿cómo? Espiritualmente. ¿Qué dice Romanos 5:12? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, antes cuando Dios creó al hombre no había pecado, pero ¿por quién entró el pecado al mundo? Por Adán, ¿verdad? Y por el pecado, ¿qué entró, hermano? Entró la muerte, hermano, la muerte espiritual y también la muerte, ¿qué? Física. Así la muerte pasó. ¿A quién pasó la muerte, hermano? A todos los hombres, por cuanto todos, ¿qué? Adán pecó y murió espiritualmente. ¿Tú pecaste? ¿Ya has pecado tú? Pregúntale que está a tu lado, ¿tú ya has pecado? ¿Todos hemos pecado o no hemos pecado? ¿Cómo estábamos entonces? Muertos, separados ¿de quién? De Dios, ajenos a la vida de Dios, no conocíamos la voluntad de Dios, cada quien vivía a su manera, a su gusto. Pero ahora en Dios, ¿cómo estamos? Vivos. Y vamos a verlo aquí. Dice en el 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte. ¿Desde dónde reinó la muerte? Desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos que la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, ¿quién? Jesucristo. Miren, la paga del pecado es la muerte.
Mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, ¿qué es, hermano? Vida eterna. ¿Qué nos dio el Padre? Vida eterna. ¿En quién? En Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de ¿cuántos pecados? Un solo pecado. ¿Para qué vino? Para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones. ¿Para qué? Justificación, salvación. Pues si por la transgresión de uno solo, ¿qué reinó, hermano? La muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, ¿quién? Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. ¿Qué quiere decir aquí, hermano? Si tú crees de todo tu corazón en Jesucristo, tú te sometes a Él, que Él sea tu Señor y lo obedeces a Él y lo sigues a Él, Dios te declara justo. ¿Cómo te declara? Justo, inocente. 18. Así que, como por la transgresión de uno, de Adán, ¿qué vino, hermano? La condenación. ¿A cuántos vino la condenación? A todos los seres humanos. De la misma manera, por la justicia de uno, por la vida perfecta de Cristo, porque Él obedeció al Padre perfectamente, ¿qué vino a todos los hombres? La justificación de vida. ¿Pero a cuáles todos, hermano? A los que creen en el Señor Jesucristo. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos como pecadores, así también por la obediencia de uno, de Cristo, los muchos serán constituidos como, hermano, justos. Miren, esto que acabamos de leer, hermano, habla de aquel que está muerto y cómo pasa a la vida, a través de la fe en el Señor Jesucristo. A ver, ¿cómo pasa alguien que está muerto espiritualmente a tener vida espiritual? ¿Cómo pasa? A través de la fe en quién, hermano, del Señor Jesucristo. Y vamos a verlo aquí en Primera de Juan 4:9. Primera de Juan 4:9. Yo sé que muchos ya saben esto, hermano, pero siempre hay gente nueva en la iglesia y es importante que volvamos a dar estos temas porque hay gente que ni siquiera sabe que estaba muerto espiritualmente. Y hay otros que creen que están vivos, hermano, y por la vida que lleva, ¿cómo están? Están muertos. Primera de Juan 4:9. En esto se mostró el amor de Dios. Si tú quieres saber que Dios te ama, fíjate cómo Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Qué hizo Dios por amor a nosotros? Envió a su Hijo unigénito al mundo. ¿Para qué, hermano? A ver, ¿para qué lo envió? Para que vivamos ¿por quién? Por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Esto ya lo hemos explicado, hermano. Dios, ¿para qué envió a su Hijo Jesucristo al mundo? Para que Él llevase nuestro castigo. A ver, ¿para qué vino Jesucristo al mundo? Para que Él sufriese nuestros dolores, hermano. ¿Quién merecía la muerte? Nosotros. Y por amor Dios, ¿qué hizo? Envió a su Hijo y lo mató a Él. Lo llevó a la cruz. Y dice la Escritura que Él sufrió nuestros dolores y Él llevó nuestro castigo, y que por sus sufrimientos, sus padecimientos, nosotros fuimos salvos. A ver, ¿cómo somos salvos, hermano? Por los padecimientos de Cristo, por lo que Él hizo en la cruz, por su sangre que Él derramó en la cruz. Él pagó con su sangre el perdón de nuestros pecados. Por eso es que ahora somos ¿qué? Salvos. Ahora ¿qué tenemos, hermano? Tenemos vida, mi hermano. Y dice su palabra: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, ¿qué? Cristo murió por nosotros. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo. Vamos a leerlo por algunos que vienen por primera vez. Juan 3:16. ¿Sabes que si este texto se les revelara a las religiones, serían salvos? ¿Cuántos saben eso, hermano? Si a toda esa gente que anda ahí de religiosa, que ni conoce a Dios, si se le revelara este texto, hermanas, si lo pudiera ver en su corazón,
si lo pudiera entender en su corazón, ¿sería qué? Sería salvo, hermano, pero no lo pueden entender porque aman su pecado, dice la Escritura. Miren, ¿qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera que hizo Dios, amó Dios al mundo, que ha dado a quién, a un santo, al Papa, a la Virgen, sacramentos. ¿Qué nos dio, hermano? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en lo que Él quiera, ¿en quién debe de creer, hermano? En Jesucristo, no se pierda, mas tenga que, hermano, vida eterna. ¿Qué tenemos si creemos en Jesucristo? Vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. ¿Por quién, hermano? Por Jesucristo. ¿Por quiénes somos salvos, hermano? Mira, si estos textos se le revelaran a los religiosos que profesan conocer a Dios y con sus hechos lo niegan, serían salvos, hermano, pero no lo pueden ver. 18. El que en Él cree, ¿en quién, hermano? En Jesucristo. El que cree en Jesucristo, ¿qué, hermano? No es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora tú vas a encontrar gente que te va a decir, yo creo en Jesucristo, pero también creo en mi iglesia, pero también creo en este santo. ¿Cómo está esa persona espiritualmente? Está muerta espiritualmente, no conoce a Dios. Porque, mira, ¿por qué en Jesucristo, hermano? Porque solo Jesucristo es Dios. ¿Quién es solo Dios? Solo Jesucristo, porque solo Jesucristo murió por mis pecados, porque solo Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, porque solo Jesucristo es la puerta, y Él dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Solo Él es la luz del mundo, y el que lo sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Solo Jesucristo es suficiente, hermano, y cualquier otra cosa que le añadas a esa fe no sirve de nada. Sigue la persona como sigue, muerta espiritualmente. Ahora, ¿cómo nos da Dios la vida? Sabemos que es a través del sacrificio de Cristo, pero ¿cómo la recibimos, hermano? Miren, en 2 de Timoteo 1:8, ahí habla que Cristo vino a quitar la muerte y a darnos vida, pero por medio del evangelio, hermano. ¿Cómo nos lo da? Por medio del evangelio. Y hoy lo menos que se predica, ¿qué es, hermano? El evangelio. Hoy tú ve a cualquier religión y vas a ver que no te hablan la palabra de Dios. ¿Qué te hablan? Sus tradiciones, catecismo, atalaya, libro de Mormón, otros que tienen a la falsa profeta Elena de White y no sé qué tantas cosas hoy les enseñan, y no les enseñan, ¿qué, hermano? La palabra de Dios. Miren, 2 de Timoteo 1:8, ¿ya lo tiene? Por tanto, vean lo que le dice Pablo a Timoteo: no te avergüences de dar testimonio de quién, hermano. ¿A quién tenemos que predicar, hermano? A nuestro Señor Jesucristo, no a la religión, no a ningún santo, no otro medio de salvación. ¿A quién tenemos que predicar? A nuestro Señor Jesucristo. Ni de mí, dice Pablo, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. ¿Cuántos saben que vamos a sufrir aflicciones por causa del evangelio? Y vamos a sufrirlas, gracias a Dios, para gloria de Dios, amén. Quien nos salvó, vean, ¿qué hizo Cristo, hermano? Nos salvó y llamó con llamamiento. ¿Cómo nos llamó, hermano? A ver, ¿cómo nos llamó? Con llamamiento santo. ¿Qué quiere decir? Mira, ya Cristo, dile a que está a tu lado, si tú ya creíste, Cristo ya te perdonó. Si ya creíste, ¿cuántos dicen amén? Y te dice, vete y no peques más. A ver otra vez, ¿qué nos dice Cristo? Te perdono, vete y ya no peques más. ¿Eso te lo dicen en la religión? Mira, hermano, en la religión siguen pecando y no hay problema. Ahí tú nunca vas a oír que alguien le diga a alguien que es borracho, y eso que eres católico, y eso que eres testigo de Jehová, usted no lo va a escuchar. Pero si usted es cristiano y hace un pecado, ¿qué le dicen? Y eso que eres cristiano.
¿Por qué, hermano? Hasta los inconversos, incrédulos, religiosos saben que los cristianos tienen que vivir en santidad. Hasta ellos lo saben. ¿Cierto o falso? Porque ¿cómo nos llamó el Señor? Nos llamó a una vida de santidad. Ya nos perdonó todos nuestros pecados. Ya nos dijo, ¿eras adúltero? Te perdono porque cometiste adulterio. ¿Pero sigue adulterando? Ya no adulteres. El que era adúltero, ya no sea adúltero. El que era fornicario, ya no fornique. El que era ratero, ¿qué dice? Ya no robe. A ver, dile que está a tu lado. El que era ratero, ya no robe. Y si la persona sigue robando, sigue mintiendo, sigue fornicando, sigue adulterando, está muerto. ¿Muerto cómo? Espiritualmente, hermano. ¿Pero a qué vino Cristo? Dile que está a tu lado. Pero Cristo vino a darte vida, ¿eh? Cristo vino a darte vida. Él dice que el que tenga sed, venga y beba. ¿Cómo? Gratuitamente. Pero ¿cuál es el problema de la persona que no quiere arrepentirse? Luego dice, y la gracia que nos fue dada, ¿en quién, hermano? ¿En quién nos fue dada la gracia, hermano? Léalo ahí, hermano, en el 9 dice, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada, ¿en quién? En Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. 10, pero que ahora ha sido manifestada, ¿por quién, hermano? Por la aparición de nuestro Salvador, ¿qué? Mira, hermano, ¿sí te has fijado que toda la Biblia habla del Señor Jesucristo? Y que toda la Biblia exalta al Señor Jesucristo, y que el Padre quiere que adoremos a su Hijo y lo honremos y confiemos en Jesucristo. ¿Qué hizo Jesucristo, hermano? El cual, ¿qué hizo? Quitó la muerte y sacó a la luz. ¿Qué sacó a la luz? La vida y la inmortalidad. ¿Cómo lo hizo, hermano? Por el Evangelio. ¿Cómo se recibe la vida eterna, hermano? Escuchando la palabra de Dios, no haciendo sacramentos ni buenas obras. ¿Escuchando qué, hermano? Y entendiéndola. A ver otra vez, entendiéndola. Porque dice la Escritura que hay quienes van a oír la palabra y no la van a entender. ¿Sí lo has leído? Bueno, ¿cómo se recibe la vida eterna? Mira, tú oyes la palabra de Dios y la entiendes, crees y recibes la vida eterna. A ver, ¿cuántos entendieron? ¿Cómo se recibe la vida? Escuchando la palabra de Dios. Cristo dijo que sus palabras eran espíritu y eran ¿qué? Vida. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso las religiones no son salvos, hermano. Tú no vas a oír en una religión que les prediquen el Evangelio. Les van a predicar catecismo, atalaya o libro de Mormón. No les predican la palabra de Dios. Y la vida viene a través de escuchar ¿qué? La palabra de Dios. Vamos a Efesios 1:13 y te lo voy a comprobar. Efesios 1:13, que cuando alguien escucha la palabra de Dios, hermano, recibe la vida, hermano. Si es que entendió y creyó. Efesios 1:13. ¿Ya lo tiene? Efesios 1:13. Dice, en Él, en Cristo, también vosotros, habiendo ¿qué pasó, hermano? ¿Habiendo qué? A ver, ¿qué oímos? ¿Por qué dice la palabra de verdad? A ver, ¿por qué dice la palabra de verdad? Porque hay palabra que no es verdad, hermano. Hay palabra, mira, hay gente que dice, todas las religiones van a Dios. O sea, está diciendo que en todas las religiones predican la palabra de Dios. No es verdad, hermano. La palabra de Dios solo la puede predicar un nacido de nuevo, hermano. Alguien que tiene al Espíritu Santo, alguien que entiende la palabra espiritualmente. A ver, ¿cómo la entiende un nacido de nuevo? Espiritualmente. Miren, todas las religiones pueden hablar un poco de la palabra, pero si ellos no la entienden espiritualmente, ¿cómo te la van a predicar? Terrenalmente, hermano. Terrenalmente, no entienden lo espiritual. Dice que alguien que no ha nacido de nuevo, hermano, no puede entender las cosas espirituales porque se han de discernir espiritualmente, hermano. Por eso solamente alguien que ha nacido de nuevo y tiene la gracia de Dios puede enseñar la palabra como espiritualmente. Dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de ¿qué dice? De vuestra salvación, y habiendo ¿qué dice? Creído en Él.
Cuando alguien oye el evangelio, lo entiende y cree en la palabra de Dios, ¿qué le pasa, hermano? Es sellado con el Espíritu Santo ¿de qué? Si, mira, cuando alguien escucha la palabra y la entiende y la cree, es porque el Espíritu Santo está dentro de él. Y si el Espíritu Santo está dentro de él, ¿qué tiene, hermano? Vida eterna. A ver, ¿qué tiene? Vida eterna. La vida de Dios ya está en él. Ahora él, hermano, él ya está unido a Dios, ya no está separado. Ahora él platica con Dios. Ahora él oye a Dios a través de su palabra, lo obedece, le teme y le sirve, porque ya no está separado de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, hermano, alguien que nada más se congrega en la iglesia y no pertenece a la iglesia, no sirve en ninguna parte de la iglesia, nunca predica el evangelio, ¿tú crees que es de la iglesia? No es de la iglesia, hermano. El que es de la iglesia sabe que los que están a su lado, ¿quiénes son? Sus hermanos, y sirve dentro de la iglesia. Juan 6:27. Juan 6:27. ¿Por qué buscaban a Jesús hace 2000 años, dijimos? Porque les daba ¿de qué? De comer, ¿verdad? ¿Por qué hoy mucha gente busca a Jesús o va a la iglesia? Porque le falta trabajo, porque tiene problemas con el esposo, porque lo abandonó la esposa, porque tiene un hijo enfermo, porque yo no sé, porque miren, todo el mundo tiene un montón de problemas, ¿cierto o falso? Todo mundo, hermano, está lleno de problemas. Y luego llegan y le dicen, ve a la iglesia, se te van a resolver tus problemas. Y ahí va la pobre gente esperando un milagro que le resuelvan. Mira, hermano, Cristo dice esto: no me busques por las cosas perecederas, por eso no me busques. Juan 6:27, ¿lo tiene? Dice, trabajad, les está diciendo, búsquenme, no por la comida que ¿qué, hermano? No me busques por las cosas terrenales, pasajeras. Búscame, ¿por qué, hermano? Sino por la comida. ¿Qué es la comida, hermano? Diga, la palabra de Dios. Búscame por la palabra que yo traigo, que te da, ¿qué te da? Vida eterna permanente, la cual el Hijo del Hombre os dará. ¿Por qué? ¿Por qué no la va a dar el Hijo de Dios? Porque a este señaló Dios, el Padre. ¿Quién te da palabras de vida eterna? Jesucristo, hermano. ¿Quién trajo las palabras de vida eterna? Jesucristo. ¿Por qué? Porque a ese señaló el Padre. ¿Se acuerda usted que cuando Jesucristo sube al monte con sus apóstoles se transfigura? ¿Y qué voz se oyó del cielo? La voz del Padre. ¿Y qué le dijo de Cristo? Este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia, a él oíd. A ver, ¿a quién tenemos que oír, hermano? A Jesucristo. Dile que está a tu lado, aquí no vienes a oír a un hombre, aquí estás oyendo la palabra de Jesucristo. Y así tendría que ser donde se predica la palabra, hermano. Pero no, se quita la palabra de Cristo y se pone otro libro y se les abre otro libro. No, mi hermano, se tiene que hablar la palabra de Dios, porque solo en ella hay vida, ¿qué? Vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Primera de Juan, no, perdón, Evangelio de San Juan 5:24. Evangelio de San Juan 5:24. Gloria a Dios. ¿Ya lo tiene? De cierto os digo, el que oye el catecismo, el que oye la atalaya, el libro de Mormón, las palabras del pastor, el que oye ¿qué, hermano? Mi palabra. Está hablando Cristo, ¿eh? El que oye ¿qué? Mi palabra. Y cree al que me envió, cree al Padre, ¿qué tiene, hermano? Vida eterna. Y no vendrá ¿a qué, hermano? Mira, alguien que ha creído cuando muera va a ir a condenación, hermano. ¿Cuántos pueden estar seguros de que vamos a la vida eterna, hermano? ¿Y qué te dice el religioso? No, nadie sabe quién se va a salvar. Hasta que nos muéramos vamos a saber. No, aquí dice que si yo ya he creído, ¿qué tengo, hermano? Vida eterna. Y no vendremos ¿a qué? A condenación. Mas ha pasado, ¿de dónde pasamos, hermano? A ver, ¿cuántos entienden esto? Estábamos muertos espiritualmente, oímos la palabra, la creímos y pasamos ¿a dónde, hermano? Vida eterna, vida de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Mire, vaya usted,
Juan 6:40. Y aquí ya tiene que quedar claro, hermano. Jesucristo es el pan de vida, hermano. Descendió del cielo para darnos vida a través de su palabra, hermano. Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Vean la voluntad del Padre. Que todo aquel que vea a quién, hermano, ¿a quién tenemos que ver? Al Hijo, ¿verdad? Tenemos que saber quién es Jesucristo y por qué murió en la cruz. Y cree en Él. ¿Qué tiene alguien que cree en Cristo? Vida eterna. Y yo le resucitaré, ¿cuándo, hermano? Ahorita vamos a ver que va a haber resurrección. A ver, ¿qué va a haber, hermano? Va a haber resurrección, pero unos van a resucitar para condenación y otros van a resucitar ¿para qué? Para vida eterna. Y ahorita lo vamos a ver. Luego dice ahí, murmuraban entonces de él. ¿Quiénes murmuraban, hermano? Los judíos. ¿De quién murmuraban? De Jesucristo, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Vean cómo los judíos no entendían que Jesús decía que él era el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? A ver, ¿quiénes creían que era Jesús los judíos, hermano? ¿Que era el hijo de quién? De José, cuando él siempre les dijo que él era el hijo de Dios, que él era Dios. Luego dice en el 43, Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ponga atención en el 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Con este pasaje, ¿cuántos entienden por qué hay gente que no puede creer en Jesucristo? ¿Cuántos lo entienden, hermano? Porque el Padre no le ha revelado a esa persona quién es Jesucristo. Y esa persona dice, pues sí, Jesús es, pero pues también su mamá, también mi religión. No les ha sido revelado quién, hermano. Jesucristo. Luego dice en el 45, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados ¿por quién? Por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, ¿a quién viene, hermano? A Cristo, hermano. Fíjate, ¿a quién venimos? A Cristo. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Sí es contundente este texto, hermano? ¿Sí es contundente? De cierto os digo, el que cree en mí, dice Jesucristo, ¿qué tiene? Vida eterna. Yo soy el pan de vida, dice Jesucristo. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, dice Cristo, para que el que de él come, dice, ¿qué le pasa? No muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá ¿para cuándo, hermano? Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos, ¿qué hacían? Contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos este a comer su carne? ¿Estaban entendiendo, hermano? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida ¿en qué? En vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, ¿qué tiene, hermano? ¿Qué es comer la carne y beber la sangre de Cristo? Creer en su sacrificio. Creer en su sacrificio. Él ya murió por nuestros pecados y Él ya derramó su sangre para el perdón de ellos. ¿Cuánto dicen amén? Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan, el que está oyendo esta palabra y la cree, vivirá eternamente. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Mira, hermano, vamos a pasar a lo que es la resurrección, porque ya los que estamos vivos, ¿qué estamos esperando, hermano?
La resurrección de los muertos, ¿verdad? Vamos a morir un día y ¿qué va a pasar? Vamos a resucitar. Vaya usted, hermano, vaya a Primera de Corintios 15:21. Primera de Corintios 15:21. Nosotros tenemos esperanza, hermano. Si llegamos a morir físicamente, ¿qué va a hacer nuestro Señor Jesucristo? Nos va a resucitar. ¿Para qué nos va a resucitar? Para vida eterna. Pero el que no es creyente, hermano, también lo van a resucitar. ¿Pero para qué lo van a resucitar? Para condenación eterna. ¿Qué dice Primera de Corintios 15:21? ¿Ya lo tenemos? Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, esto ya lo leímos, también por un hombre que entró, hermano, la resurrección de los muertos. La gente que no conoce a Dios, cuando se le muere a alguien, ¿qué piensa, hermano? Ya, dice, ya nunca lo voy a volver a ver, ya descansa en paz, ya se acabó todo, ya no hay nada. Así piensa mucha gente. Miren, la palabra dice que cuando el hombre muere, hermano, va a juicio. ¿A dónde va? La palabra dice que va a haber una resurrección de muertos, unos para condenación y otros para vida eterna. Vamos a verlo en Juan 5:28. Y yo tengo que estar seguro, hermano, de que voy a resucitar para vida eterna. A ver, ¿qué tengo que estar? Seguro que mi fe en Cristo, ¿cómo tiene que estar? Verdadera, hermano. ¿Cómo tiene que ser mi fe en Jesucristo? Porque a lo mejor el que está a tu lado dice que cree en Cristo, pero con sus hechos, ¿qué hace? A lo mejor ni conoce la palabra, ni vive la palabra, hermano, pero dice que es creyente de Cristo. Mira, Juan 5:28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando, ¿quiénes, hermano? Todos los que están en los sepulcros, ¿qué va a pasar? Oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección. ¿De qué, hermano? A ver, ¿quiénes son los únicos que pueden ya hacer lo bueno? Los hijos de Dios, los creyentes en Cristo. Mas los que hicieron lo malo, a resurrección ¿de qué, hermano? A ver, ¿cuántos ya tienen la seguridad de que morimos y vamos a ser resucitados? Ahora, yo tengo que tener la seguridad, me resucitan para vida eterna. ¿Cómo tengo la seguridad? Que tengo una fe verdadera en mi Señor Jesucristo, que lo conozco, lo obedezco, lo sigo y le sirvo. ¿Cuántos dicen amén? Ya no practico el pecado, ya no tengo odio, ya no hay amargura en mi corazón, el amor de Dios está en mí. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, Juan 11:25, ahí tiene que quedar bien claro. Con ese texto tiene que quedar bien claro los que vamos a resucitar para vida eterna, hermano. Juan 11:25. Jesús les dijo: yo soy la resurrección y la vida. ¿Quién es Jesucristo, hermano? La resurrección y la vida. El que cree, otra vez, ¿en quién? En mí, en Jesucristo. Aunque esté muerto, ¿qué pasa, hermano? A ver, ¿cuántos ya no le tienen tanto miedo a morir? A ver, ¿cuántos están seguros? Me muero, yo estoy seguro. Cristo me va a resucitar para vida eterna. ¿Por qué? Porque lo prometió. Por eso un cristiano ya no tiene miedo, hermano. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué es para un cristiano? Ganancia. Cuando tú vayas a un velorio de un cristiano, sí va a haber gente llorando, sus familiares, es normal, se te muere un familiar, es normal que llores, pero la iglesia va a estar cantando y adorando a Dios, porque uno de nuestros hermanos ya se fue a la vida eterna. No es mira, cuando un cristiano muere no es una pérdida, es ganancia, porque muere y lo van a resucitar para vida eterna. Pero cuando muere un incrédulo, hermano, pobre de él, lo van a resucitar y lo van a echar al infierno por toda la eternidad, por haber rechazado el sacrificio del Señor Jesucristo. Eso es tremendo, hermano. Miren, Primera de Tesalonicenses 4:13. Primera de Tesalonicenses 4:13. Un cristiano, hermano, tiene esperanza. A ver, ¿qué tenemos nosotros los cristianos? ¿Cuántos saben que todos nos tenemos que ir de este mundo? ¿Vamos de paso o no vamos de paso?
¿O te gusta este mundo? Tú vas a ser de los que se estén muriendo y no me quiero morir. O vas a decir, Señor, si llegó mi hora, quiero verte, Señor, quiero estar en tu presencia, porque decía Pablo, es mejor estar allá que aquí. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, primera de Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de quiénes son los que ya duermen, hermano. Los que eran cristianos y ya murieron, físicamente murieron. ¿Cómo estaban espiritualmente? Vivos, ¿verdad? Dice, no quiero que ignores de los que ya duermen, de los que ya están muertos físicamente, para que no te pongas triste, para que no os entristezcáis. Como ¿quiénes son los que se ponen tristes? Los que no tienen esperanza, hermano. Porque si creemos que Jesús murió, ¿y qué más hizo Jesús? Resucitó. Así también traerá Dios con Jesús. ¿A quién va a traer, hermano? A los que durmieron con él. Aquí habla de la resurrección de los muertos. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ¿qué va a hacer? Descenderá del cielo. Y los muertos, ¿en quién, hermano? Resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos. ¿Por cuánto, hermano? Siempre. ¿Con quién? Con el Señor. Por tanto, alentaos unos a los otros con estas ¿qué? Palabras. Ya voy a leer dos citas, hermano, y vamos a terminar. Apocalipsis 21:8. Apocalipsis 21:8. Y vamos a leer con cuidado este texto. Tú te asombrarías, pero dentro de la iglesia cristiana hay este tipo de gente, hermano. Dile a que está a tu lado. Dile a que está a tu lado, fíjate bien que no vaya a estar aquí tu nombre. Díselo porque tú no lo vas a creer, pero hay gente que todavía vive así. ¿Ya tiene Apocalipsis 21:8? ¿Ya lo tiene? Pero ¿quiénes, hermano? Los cobardes. Los que no se atreven a predicar a Cristo porque les da miedo, que les da vergüenza que les vayan a decir algo. Los incrédulos, hermano. La gente que no le crea la palabra. La gente que duda. Hay gente metida en la iglesia cristiana que todavía dice, ¿y quién escribe la Biblia? ¿Y cómo sé que es de Dios? ¿Qué es esa persona, hermano? Es una persona incrédula. Hay gente que dice, sí Jesús, pero también mi otra cosa. ¿Cómo es esa persona? Incrédula. Los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los que idólatras, los que adoran imágenes y todos los mentirosos. ¿Usted sabe que en la iglesia hay mentirosos, hermano? ¿Qué les va a pasar a toda esa gente que se dice cristiana, hermano? Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y ¿qué? Y azufre. ¿Qué es eso, hermano? La muerte segunda. Muerte física y muerte espiritual. Pasarán toda la eternidad separados de Dios en tormentos por toda la eternidad. Dile que está a tu lado, pero hoy Dios, sus misericordias son nuevas cada ¿qué? Cada día. Apocalipsis 21:6. Dile que está a tu lado, si tú andas así, hoy el Señor te quiere dar agua de vida eterna. A ver, ¿qué te quiere dar, hermano? Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa, dice Jesucristo, y la omega, yo soy el principio y el fin, dice Jesucristo. Al que tuviere sed, ¿qué hay que tener, hermano? Sed de Dios, querer conocerlo, querer leer su palabra. Yo le daré. ¿Cómo te la da, hermano? ¿Tienes que hacer algo? Sacramentos, misas. ¿Cómo te la da? De la fuente del agua. ¿De qué, hermano? Cristo vino a dar vida eterna, hermano. Y el problema del hombre es que ama más su pecado. El problema del hombre es que es incrédulo.
Pero hoy has escuchado el Evangelio. Y yo espero en Dios que hoy te arrepientas de corazón y le entregues tu vida al Señor Jesucristo. No hagas una oración mágica. Empieza a corregir tu vida, empieza a obedecer a Dios, empieza a tener temor de Dios, conoce a Dios. Yo siempre les exhorto, hermano, lean la Biblia. No se conforme con venir aquí a escuchar una hora de predicación. Si eres creyente, todos los días tienes que comer este alimento. ¿Cuánto? Todos los días tienes que comer este pan, porque este pan es de vida eterna. Vamos a orar. Vamos a orar. Si alguno no conoce al Señor, arrepiéntase de sus pecados y dígale con sus propias palabras: Señor, te quiero conocer. No quiero ser un religioso. Yo quiero vivir el Evangelio, Padre. Señor, he predicado tu palabra, Señor, palabras de vida eterna. Entendemos que no hay otro camino, mi Señor Jesucristo. Tú eres el único camino, tú eres la única verdad y tú eres la vida, Señor. Y escrito está que nadie va a ir al Padre, nadie, si no es por medio de ti, mi Señor. Yo ruego, Padre, que ninguno de los que están en este lugar endurezcan su corazón, Padre. Yo ruego, Padre, a tu misericordia, para que tú abras el entendimiento, Señor, de aquellos que están muertos y puedan oír la voz de Cristo, porque escrito está que las ovejas de Cristo oyen su voz y lo siguen, y los que no son sus ovejas no pueden escucharlo, no pueden entenderlo. Padre, los que tenemos ya vida te damos las gracias, mi Señor, porque ahora podemos ver nuestra condición en Cristo, Señor, que ya no estamos muertos, Señor. Ya no nos interesa el mundo, ya no nos interesa, Padre, los deseos de la carne. Ahora queremos agradarte a ti, ahora queremos vivir para tu gloria, mi Señor. Yo te ruego, Padre, que tú nos sigas hablando, nos sigas enseñando, nos sigas redarguyendo, nos sigas corrigiendo, nos sigas instruyendo en toda justicia, Padre. Sigue hablándonos, Padre. Tu palabra es palabra de vida eterna. Y tu pueblo dice amén. Denle un aplauso al Señor. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer.
lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Padre de la gloria, en el nombre de Cristo, Señor, te damos las gracias, Padre, por la vida en abundancia que has depositado en cada uno de tus hijos, mi Señor. Gracias, Padre, porque aun cuando nosotros estábamos